Dame de comer y curo a tu hijo. El millonario no le creyó, hasta que lo imposible ocurrió ahí mismo. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El salón principal del restaurante El Embarcadero brillaba con una opulencia casi agresiva. Los cubiertos eran de plata maciza y reflejaban las luces de los candelabros de cristal que colgaban como diamantes congelados del techo alto. Los meseros se deslizaban entre las mesas con una eficiencia fantasmal, entrenados para ser invisibles, para no perturbar el murmullo bajo de las conversaciones de la élite de la ciudad. Cada detalle, desde el lino de los manteles hasta el peso de las copas, susurraba riqueza y poder. En la mesa más solicitada, junto al gran ventanal que miraba al parque, se sentaba Santiago Romero. Su nombre era una leyenda en los círculos financieros, una palabra que podía hundir acciones o levantar imperios. Vestía un traje oscuro hecho a medida, tan impecable que parecía una armadura. Su rostro era una máscara de piedra, con una expresión de control absoluto que rara vez se rompía por una sonrisa. No la necesitaba, su sola presencia era suficiente para imponer respeto y temor. El aire alrededor de su mesa era notablemente más frío, más denso. Había en sus ojos una dualidad inquietante, una mezcla de poder absoluto y un vacío profundo, casi irreparable. Revisó su reloj de platino por tercera vez en 5 minutos, un gesto de impaciencia que hizo que un mesero cercano se tensara visiblemente. Santiago detestaba esperar, consideraba la lentitud una ofensa personal, una falla inaceptable en un mundo que él movía a su antojo. Sentado frente a él, en agudo contraste, estaba su hijo, Mateo. 9 años de edad, pequeño y frágil, con una mirada dulce pero perpetuamente ensombrecida. Sus pies descansaban inmóviles sobre el apoyapiés de una silla de ruedas de última generación, un trono de titanio que representaba la prisión del niño. El silencio de Mateo era profundo, no era un silencio de paz, sino uno de resignación, de quien espera algo que sabe que nunca llegará. Hacía 5 años, un accidente automovilístico le había arrebatado el movimiento de sus piernas. Un instante de metal retorcido y vidrio roto había cambiado su destino para siempre. Santiago había movilizado su fortuna, convocando a los mejores especialistas y cirujanos del mundo. Había gastado millones en tratamientos experimentales, terapias innovadoras y consultas en clínicas suizas, pero el diagnóstico seguía siendo el mismo, irreversible. La medicina había fallado. Santiago golpeó rítmicamente sus dedos contra la mesa, un sonido seco que cortaba el ambiente refinado. 3 chefs con estrellas internacionales, murmuró para sí mismo, aunque lo suficientemente alto para que el mesero a la distancia lo oyera. Y se demoran una eternidad para entregar un simple plato de comida. Su irritación crecía, no por el hambre, sino por el principio de que el mundo no se doblegaba a su ritmo. Un mesero mayor, el maitre, se acercó con pasos rápidos pero controlados. Señor Romero, su orden está en camino. Solo un minuto más, por favor. El chef está dando los toques finales. La voz del hombre era suave, pero se notaba el temblor de la intimidación. Santiago ni siquiera lo miró. Simplemente desvió la mirada hacia la ventana, soltando el aire por la nariz con visible fastidio. No hubo respuesta, solo el desdén de su silencio. Mateo observaba la interacción en silencio, como siempre. Movía la pajilla dentro de su vaso de jugo de naranja, creando pequeños remolinos en el líquido. No parecía molesto por la demora, quizás simplemente estaba acostumbrado al temperamento de su padre. Su atención estaba más allá del cristal, en los niños que corrían por el césped del parque, una libertad que él solo podía recordar vagamente, como un sueño lejano. El restaurante entero parecía mantener una reverencia casi ceremonial por Santiago Romero. Las conversaciones en las mesas cercanas bajaban de volumen cuando él hablaba. Era un hombre que compraba y vendía empresas como quien compra el periódico de la mañana. Su influencia se extendía como una sombra por toda la ciudad, tocando la política, la banca y los medios. Era intocable,
un rey en su propio universo blindado. Pero ese día, algo estaba a punto de romper la coreografía perfecta del lugar. Algo que nadie en ese salón, ni el maitre más experimentado ni el cliente más rico, podría haber anticipado. Una anomalía en el sistema de lujo y orden. Una figura pequeña e incongruente comenzó a bajar por la escalera de mármol que conectaba el vestíbulo principal con el salón comedor. Era una niña, y no pertenecía allí. Su ropa era sencilla, visiblemente gastada pero limpia. Llevaba el cabello oscuro recogido en 2 trenzas apretadas que enmarcaban un rostro delgado. Sus ojos eran grandes y oscuros, profundos como una noche sin luna, y poseían una calma sorprendente. No miraba el suelo ni a los lados, sino al frente, con una determinación que desentonaba con el entorno. Sus pies descalzos apenas hacían ruido en el mármol pulido. Caminaba entre las mesas con la naturalidad de quien atraviesa un campo abierto. Ignoraba por completo las miradas perplejas de los comensales, los susurros ahogados y los gestos de desaprobación. Esa niña, de donde salió, murmuró una mujer elegantemente vestida, apretando su bolso de diseñador contra el pecho como si temiera un robo inminente. La seguridad del restaurante parecía haberse evaporado. «Seguridad», susurró otro hombre a su esposa, buscando con la mirada al personal. Un mesero joven hizo el amago de detenerla, pero algo en la mirada de la niña lo frenó. Dudó entre interceptarla o fingir que no existía, optando por lo segundo mientras buscaba a su superior. Ella, sin embargo, no se inmutó por la conmoción silenciosa que estaba causando. Tenía un objetivo claro. Cada paso que daba parecía marcar territorio. Era como si el restaurante entero, con sus vinos de cosechas raras, sus manteles de lino importado y su atmósfera de arrogancia almidonada, estuviera siendo desafiado. No por una amenaza física, sino por algo mucho más fundamental, algo puro y antiguo que el dinero no podía comprar ni entender. La niña representaba un mundo completamente opuesto al de Santiago Romero. El maitre finalmente reaccionó y comenzó a moverse hacia ella, pero ya era tarde. La niña había llegado a su destino. Se detuvo precisamente junto a la mesa de Santiago y Mateo. El silencio en esa esquina del salón se volvió absoluto, pesado. Levantó la vista y miró a ambos hombres, al padre y al hijo, como si los conociera desde siempre, como si supiera sus secretos más profundos. Mateo fue el primero en reaccionar. Alzó los ojos de su vaso de jugo, lentamente, y su mirada se encontró con la de ella. Por un instante, el niño pareció contener la respiración. Había algo en esa niña, una vibración, una energía que no sabía nombrar pero que sentía en su pecho. Era una sensación desconocida, una mezcla de curiosidad y una esperanza que no se atrevía a reconocer. Santiago, por su parte, tardó un segundo más en procesar la intrusión. Levantó la vista de su reloj, primero con molestia, luego con una incredulidad teñida de desprecio. Arqueó una ceja, preparando ya la frase cortante y helada que usaba para deshacerse de las molestias, la misma con la que despedía directores ejecutivos o rechazaba propuestas millonarias. La audacia de la interrupción era insultante. Antes de que cualquier palabra afilada pudiera salir de la boca del millonario, la niña habló. Su voz no fue alta, no fue un grito ni un ruego lastimero. Fue una voz firme, clara, que atravesó el silencio del restaurante con una certeza absoluta, una calma que desarmaba. Las palabras que pronunció eran tan simples como imposibles, tan directas que golpearon a Santiago como un absurdo. Miró directamente a Santiago, ignorando su traje caro y su expresión de poder. Luego, sus ojos se posaron en Mateo, suavizándose por una fracción de segundo. «Dame algo de comer», dijo con esa calma impresionante. Y entonces, la frase que detuvo el tiempo en el restaurante, «y yo curo a tu hijo». El silencio que siguió fue total, como si el mundo hubiera dejado de girar. El silencio que se apoderó del salón tras esas palabras fue diferente a cualquier otro.
No era el silencio respetuoso de las reuniones de negocios, ni el silencio cortés de los clientes discretos que fingían no escuchar las conversaciones ajenas. Era un silencio casi sobrenatural, un peso tangible en el aire. Parecía como si hasta los candelabros de cristal dudaran en brillar con demasiada intensidad, temerosos de romper el hechizo. La niña seguía allí, de pie, inmóvil, con los ojos oscuros fijos en Santiago. No había miedo en su postura, ni la súplica de una mendiga. Había una serenidad que rayaba en la autoridad, como si acabara de proponer un trato comercial completamente lógico. Su presencia diminuta se había agigantado, convirtiéndose en el centro de gravedad de todo el lujoso salón. Los meseros estaban congelados en sus puestos. Mateo no parpadeaba. Su pequeña mano se había aferrado al borde de la mesa. Había demasiada esperanza repentina en su mirada, una chispa que su padre no había visto en años. Era una esperanza tan frágil y a la vez tan intensa que resultaba dolorosa de ver. El niño miraba a la niña como si fuera la respuesta a una oración que ni siquiera sabía que había hecho. Santiago, sin embargo, sintió la sangre hervir lentamente, subiendo desde su estómago hasta su rostro. La incredulidad inicial dio paso a una ira fría. ¿Una broma? ¿Una estafa? La audacia era monumental. Se recostó lentamente en su silla, una sonrisa cínica y venenosa curvando sus labios. Esto tiene que ser una broma, murmuró, su voz baja pero cargada de desprecio. La niña no respondió. No se inmutó ante la burla. Simplemente mantuvo la mirada, esperando. Esta falta de reacción, esta calma imperturbable, irritó a Santiago aún más que la propia petición. ¿Tienes la más mínima idea de lo que estás diciendo, niña?, continuó él, levantando un poco la voz. ¿Curar a mi hijo? ¿Con qué exactamente? ¿Con la palma de sucia de tu mano? Señaló la mano de la niña, que estaba limpia pero curtida por la vida en la calle. Su comentario fue diseñado para herir, para humillar, para restablecer el orden de las cosas. Él era el poder, ella no era nada. ¿Tú crees que esto qué es? ¿Un espectáculo de magia? ¿Un reality show para crédulos? La voz de Santiago comenzaba a ganar fuerza, atrayendo la atención indeseada de las mesas circundantes. ¿Crees que sabes más que los mejores médicos del planeta?, espetó, su ira creciendo al recordar su propia frustración. Especialistas a los que he pagado millones durante 5 años. ¿Crees que puedes venir aquí, descalza, y lograr que él dé un solo paso de nuevo? Su voz se alzó, ya no le importaba la discreción ni las miradas ajenas. Estaba demasiado molesto como para fingir compostura. Mateo, sintiendo la escalada de furia de su padre, tiró suavemente de la manga de su saco. Su voz fue apenas un susurro. Papá, por favor, solo escúchala. Era la primera vez que el niño intervenía en un asunto de adultos, impulsado por esa extraña certeza que la niña le transmitía. Quería creer, necesitaba creer, aunque fuera por un segundo. Santiago se soltó del agarre de su hijo con un movimiento brusco, casi violento. No, Mateo. Esto es un fraude, exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido hizo saltar las copas. Es solo otra de esas personas, una aprovechada que se alimenta del dolor ajeno. Nos quiere engañar, quiere nuestro dinero. Es la estafa más vieja del mundo. Y mesero, gritó ahora con toda la fuerza de sus pulmones. El maitre dio un respingo y se acercó corriendo. Señor, por favor, baje la voz. Santiago lo fulminó con la mirada. Saca esta farsa de aquí. Saca a esta niña de mi vista antes de que yo mismo la eche a la calle a patadas. La amenaza era real, palpable. Todo el restaurante estaba ahora en silencio, observando la escena. El mesero, un hombre de mediana edad, dudó. Miró a Santiago, cuyo rostro estaba rojo de ira, y luego a la niña, que seguía parada con una dignidad inexplicable. Nadie en el restaurante sabía cómo actuar.
Al fin y al cabo, solo era una niña delgada, descalza, con una voz que cargaba más certezas que años. Era una situación que escapaba a cualquier manual de etiqueta o protocolo de seguridad. Incluso el maitre, acostumbrado a lidiar con las excentricidades de billonarios y celebridades, estaba paralizado. Expulsar a una niña pobre era una cosa, pero hacerlo bajo esa extraña calma que ella proyectaba era otra. Había algo profundamente incómodo en la escena. La arrogancia de Santiago chocaba contra la serenidad de la niña como el acero contra el agua. Entonces, la niña volvió a hablar, su voz igual de firme, sin temblar ante la ira del hombre. No estoy mintiendo, dijo con la misma serenidad. Esta vez, sus ojos oscuros se fijaron directamente en Mateo, conectando con la esperanza del niño. Tengo hambre, señor. Pero mi madre me enseñó que nada es gratis. Yo puedo ayudar a su hijo. Es un intercambio justo. La palabra justo pareció encender a Santiago de nuevo. ¿Justo? ¿Llamas a esto justo? Vienes a mi mesa a perturbar mi almuerzo, a darle falsas esperanzas a mi hijo y a pedir comida. Eso no es justicia, es extorsión. Estaba fuera de sí, su control habitual hecho pedazos por esta pequeña intrusa que no seguía las reglas, que no le temía. Papá, déjala, insistió Mateo, esta vez con más fuerza. Por favor. ¿Qué podemos perder? La pregunta de Mateo colgó en el aire, llena de una lógica infantil que desarmó a Santiago por un instante. ¿Qué podían perder? Ya lo habían perdido todo en lo que respecta a sus piernas. Pero su orgullo no le permitía ceder ante lo que consideraba un engaño. La niña pareció entender la duda del niño. ¿Puedo darte una pequeña prueba?, preguntó ella, su voz suavizándose por primera vez, dirigida enteramente a Mateo. Ignoró por completo al padre, como si él ya no fuera parte de la conversación importante. Este gesto fue la ofensa final para Santiago. ¿Prueba? ¿Te atreves?, comenzó él, levantándose de la silla. Pero antes de que Santiago pudiera impedirlo, la niña dio un paso rápido al frente. Sus pies apenas hicieron sonido en el suelo elegante. Su gesto fue tan delicado como improbable, tan rápido que tomó a todos por sorpresa. Se arrodilló frente a la silla de ruedas de Mateo, quedando a la altura de sus piernas inmóviles. El mundo pareció contener la respiración colectivamente. Puso su mano pequeña y delgada sobre las rodillas del niño, cubiertas por el pantalón de tela fina. No fue un toque técnico como el de un médico, ni un toque teatral como el de un curandero. No hubo rezos ni palabras mágicas. Fue simple, puro. Un toque de quien cree absolutamente en lo que está haciendo y en lo que puede suceder. Un gesto de conexión humana. Mateo se estremeció levemente al contacto. Fue casi imperceptible para los demás, pero él lo sintió. No fue un calambre, ni dolor. Fue como una corriente eléctrica muy suave, un calor tenue que nacía bajo la palma de la niña. El niño abrió mucho los ojos, una inspiración más profunda infló su pecho. Una rigidez momentánea recorrió sus dedos, pero nada espectacular. Ningún milagro visible. No hubo ninguna luz brillante, ningún sonido celestial que acompañara el gesto. Solo el silencio expectante del restaurante y la extraña calma que emanaba de la niña arrodillada. El toque duró apenas 5 segundos. 5 segundos en los que la esperanza de Mateo se disparó hasta las nubes, mientras la furia de Santiago alcanzaba su punto de ebullición. Para el millonario, esto era el acto final del teatro del absurdo, una violación a su espacio y a su hijo. La niña retiró la mano con el mismo respeto con el que la había puesto. Se levantó con agilidad, sin esfuerzo, y dio un paso atrás, regresando a su posición original. Volvió a mirar a Santiago, cuyos ojos eran 2 brasas de ira. Entonces, ella dijo, con la misma serenidad informativa de antes, a veces tarda unos minutos en asentarse. El cuerpo debe recordar. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Santiago explotó.
Ya no había frenos, ni censura, ni el más mínimo resto de civilidad o decoro. «Y eso es todo», gritó, su voz resonando con tal violencia que una mujer en la mesa contigua soltó un grito ahogado. Se puso de pie tan bruscamente que su silla de caoba pesada cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un estruendo sordo y definitivo. «Ese es tu gran truco», continuó, señalándola con un dedo tembloroso de rabia. «Tocaste sus piernas y esperas que nos lo creamos. Esperas que te pague con comida por este insulto». Se inclinó sobre la mesa, su rostro a pocos centímetros del de la niña, que no retrocedió. «Mi hijo sigue parapléjico, ¿entiendes? No va a caminar solo porque pusiste tus manos sucias sobre él». El restaurante entero quedó en shock. El tono, el contenido, la falta absoluta de respeto hacia la niña, todo fue brutal. Los clientes se miraban entre sí, incómodos, algunos con desaprobación, otros con miedo. Santiago Romero había perdido el control de una manera que nadie había visto jamás. Había pasado de ser un hombre poderoso a ser simplemente un matón cruel. La niña, sin embargo, no respondió al ataque. No discutió, no lloró, no se defendió. Ante la explosión de furia del hombre más poderoso de la ciudad, ella simplemente bajó la cabeza. No fue un gesto de derrota o vergüenza, sino más bien de conclusión. Como si supiera que ya no había nada más que hacer allí. Su parte del trato, o la demostración, había terminado. Se dio la vuelta lentamente y comenzó a caminar en dirección a la escalera por donde había entrado. No corrió, a pesar de la violencia verbal que la perseguía. Caminaba con la misma serenidad imperturbable de quien sabe que ya hizo lo correcto, de quien ha plantado una semilla y deja que el tiempo haga el resto. Su retirada fue tan digna como había sido su llegada, dejando tras de sí un caos emocional. «Y no vuelvas nunca», le gritó Santiago a su espalda. «Si te veo cerca de mi familia otra vez, me aseguraré de que pases el resto de tu vida en un reformatorio». La amenaza quedó flotando en el aire viciado. La niña desapareció subiendo la escalera, tan silenciosamente como había llegado. Era como si un sueño extraño o una alucinación colectiva acabara de terminar. Santiago seguía de pie, resoplando, con los puños apretados tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. El maitre se acercó a levantar su silla, pero Santiago lo apartó con un gesto. «Tráigame la cuenta. Ahora». Se sentó de nuevo, tratando de recomponer su armadura de frialdad, pero el temblor de sus manos lo traicionaba. La adrenalina de la furia comenzaba a bajar, dando paso a una sensación de vacío. Mateo no había dicho una sola palabra durante la explosión de su padre. Se había encogido en su silla, avergonzado por el espectáculo. Pero sus ojos no estaban en su padre, ni en los otros comensales que ahora murmuraban abiertamente. Sus ojos seguían fijos en la puerta por donde la niña había salido. Un brillo nuevo permanecía en ellos, el brillo de alguien que había sentido algo. Era algo que no podía nombrar, que ni su propio cuerpo, dormido durante tanto tiempo, podía explicar. No fue solo el toque. Fue la mirada de la niña, la certeza en su voz. Y ese calor efímero que había sentido bajo su piel. ¿Había sido real? ¿O fue solo la sugestión del momento, la desesperación de su propia esperanza? No estaba seguro, pero se aferraba a la sensación. El mesero finalmente llegó con los platos. La comida, que minutos antes era el centro de la impaciencia de Santiago, ahora parecía irrelevante. El mesero apenas había puesto los platos sobre la mesa y ya se arrepentía de no haber fingido un tropiezo en la cocina. El aroma de la alta cocina se mezclaba con la tensión palpable que había quedado. Nadie tenía apetito. El ambiente del restaurante, antes dominado por susurros refinados y música ambiental suave, ahora estaba sofocado. Reinaba un tipo diferente de silencio, ese silencio incómodo que se instala después de un acto de violencia innecesaria, de algo irreversible. Las otras mesas trataban de reanudar sus conversaciones, pero sus miradas volvían una y otra vez a la mesa de Romero. Santiago seguía sentado,
pero su postura era de ataque. Los puños aún cerrados sobre el mantel blanco, la mandíbula apretada, los ojos fijos en la nada. No había victoria en su furia, solo la sombra de un hombre que sabía, aunque jamás lo admitiría, que había ido demasiado lejos. Había expuesto su frustración y su dolor de la peor manera posible, humillando a una niña indefensa. Al otro lado de la mesa, Mateo sostenía el tenedor de plata, pero no podía llevarse la comida a la boca. Su pecho subía y bajaba a un ritmo distinto al habitual, un poco más rápido, como si algo estuviera moviéndose dentro de él. No era solo la vergüenza. Era esa sensación. El calor se había ido, pero había dejado un eco, un rastro de algo. De repente, soltó el cubierto con suavidad, dejando que golpeara la porcelana fina con un leve clic. Colocó ambas manos sobre sus propias piernas, sobre las rodillas que la niña había tocado. Miró hacia abajo, concentrándose intensamente. Frunció el ceño, como si tratara de descifrar una señal muy débil, un susurro en un cuarto ruidoso. Entonces, murmuró casi sin sonido, «Papá». Santiago no reaccionó de inmediato. Seguía perdido en su propia tormenta interna, mirando fijamente la pared, tratando de contener la humillación y la ira que él mismo había provocado. Se sentía expuesto y odiaba esa sensación. «¿Qué?», respondió con brusquedad, sin mirarlo. No estaba de humor para las quejas de su hijo sobre la comida. «Papá», repitió el niño, esta vez con un hilo de voz que vibraba con una emoción nueva, una mezcla de miedo y sorpresa absoluta. «Mis piernas». Hizo una pausa, tragando saliva. «Mis piernas están calientes». La frase era tan improbable, tan imposible, que Santiago tardó un segundo en procesarla. Santiago se volvió lentamente, su furia se congeló. Primero lo miró con escepticismo, pensando que era otra forma de la imaginación del niño, o peor, una burla. Pero la expresión en el rostro de Mateo no era de juego. Era de puro asombro. «¿Cómo que están calientes?», preguntó Santiago, su voz bajando a un susurro ronco. Mateo tocó su propia rodilla con los dedos, presionando la tela del pantalón contra su piel. Sus ojos se abrieron de par en par, y miró a su padre con una mezcla de terror y éxtasis. «Estoy sintiendo algo, papá». «¿De verdad?», dijo. Las palabras salieron rasgadas, como si lucharan por existir después de 5 largos años de silencio sepulcral desde sus nervios. «No es como antes, pica». Santiago se enderezó en la silla, todo el color desapareció de su rostro. El mundo exterior, el restaurante, los murmullos, todo se desvaneció. Se inclinó hacia adelante, su ira reemplazada por una intensidad diferente, una que temblaba. «Mateo, no juegues conmigo». «No ahora», dijo con voz temblorosa. Necesitaba estar seguro, la posibilidad era demasiado cruel si no era cierta. «No estoy jugando», insistió Mateo, y una lágrima de pura conmoción rodó por su mejilla. «Siento mis manos en mis rodillas. Siento la tela». Santiago se acercó aún más y sostuvo el rostro de su hijo entre sus manos grandes, obligándolo a mirarlo directamente a los ojos. «Dímelo otra vez. ¿Tú estás sintiendo qué?». La pregunta era una súplica. «Hormigueo, papá», susurró el niño, como si temiera que decirlo en voz alta rompiera el hechizo. «Me están hormigueando las piernas. Es leve, como cuando se te duerme un brazo, pero estoy sintiendo algo. Lo juro». La sinceridad en los ojos de su hijo era innegable. Era la verdad. La niña había hecho algo. El mundo pareció detenerse por completo para Santiago Romero. La arrogancia, el desprecio, la certeza absoluta de que todo era un fraude, toda su visión del mundo se derrumbó en un instante con ese único susurro de su hijo. La humillación que había infligido, la crueldad de sus palabras, todo volvió a él con la fuerza de un golpe físico. Retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se levantó de la silla, esta vez tan rápido que la volvió a tirar, pero no le importó.
Los meseros se sobresaltaron de nuevo. Las miradas de todo el restaurante volvieron a clavarse en él, pero esta vez, a Santiago no le importaba su juicio. Solo había un pensamiento en su mente: la niña. Tomó su saco del respaldo de la silla, arrojó un fajo de billetes sobre la mesa, mucho más de lo que costaba la cuenta, sin contar, sin calcular. No estaba pagando, estaba huyendo. Huyendo hacia la única cosa que importaba. «Cuida a tu hijo», le gritó al maitre mientras corría, sin siquiera mirar atrás para ver si Mateo lo seguía. Salió corriendo por la puerta principal del restaurante, empujando a los clientes que esperaban ser sentados, ignorando los gritos de sorpresa. Irrumpió en la acera caliente del mediodía, el sol brillante lo cegó por un segundo. Sus ojos escudriñaban desesperadamente los alrededores, buscando entre la multitud de empresarios y turistas. «Niña», gritó, sin saber su nombre, su voz ronca por la desesperación. «Niña, espera. ¿Dónde estás?» Corrió hasta la esquina, su traje caro arrugándose. Miró a ambos lados de la avenida congestionada. No la vio. Cruzó la calle sin fijarse en el semáforo, los autos frenaron bruscamente, haciendo sonar sus bocinas con furia. Un taxi estuvo a punto de atropellarlo, el conductor le gritó un insulto que Santiago ni siquiera registró. Giró la cabeza en todas direcciones, como un hombre perdido dentro de sí mismo, buscando un fantasma. «Por favor», gritó al aire. Corrió hasta la plaza del frente, el mismo parque que Mateo miraba desde la ventana. Buscó en las sombras de cada árbol, detrás de cada banco. No había rastro de ella. Ninguna niña con trenzas, ninguna silueta pequeña y descalza. Solo el eco de su propia voz rebotando en las paredes de los edificios de la ciudad. El sudor frío le escurría por la frente, mezclándose con el sudor del pánico. No se detenía, seguía corriendo, buscando en los callejones cercanos, preguntando a los vendedores ambulantes. ¿Vio a una niña? Pequeña, cabello oscuro, descalza, preguntaba frenéticamente. La gente lo miraba como si estuviera loco, un hombre rico en traje corriendo y gritando. Negaban con la cabeza, apartándose de su intensidad. El corazón de Santiago estaba atrapado en su garganta, latiendo con tanta fuerza que le dolía el pecho. «Por favor, vuelve», murmuraba ahora para sí mismo, su arrogancia completamente destrozada. No quedaba nada del hombre de poder. Solo un padre roto ante algo que no comprendía en absoluto. Se detuvo en medio de la plaza, jadeando, con las manos en las rodillas. Lo que más le dolía no era solo el arrepentimiento de haberla echado, de haberla humillado. Lo que lo estaba matando era la idea de que ella había estado allí, al alcance de su mano, ofreciendo un milagro. Y él la había tratado como basura, como una amenaza, como una loca. Había protegido su orgullo en lugar de escuchar la esperanza de su hijo. Y ahora Mateo decía que estaba sintiendo sus piernas. Después de 5 años. 5 largos, oscuros y silenciosos años. Finalmente, derrotado, Santiago regresó al restaurante. Caminó despacio, cada paso pesaba 1 tonelada. El maitre lo esperaba en la puerta, pálido. Santiago entró. La mesa estaba siendo limpiada. Los platos a medio comer habían sido retirados. Mateo seguía allí, en su silla de ruedas, ahora junto a la ventana, mirando la calle con una intensidad renovada. Había lágrimas secas en las mejillas del niño, pero sus ojos brillaban. No eran lágrimas de tristeza. «Se fue, ¿verdad, papá?», preguntó Mateo en voz baja, sin apartar la vista de la calle, como si esperara verla regresar. Su voz no tenía reproche, solo una profunda melancolía. Sabía la respuesta. Santiago se sentó despacio en la silla frente a su hijo, sintiéndose más débil y derrotado que nunca en su vida. Se pasó la mano por el rostro, por el cabello, como si quisiera borrar al hombre que había sido apenas unos minutos antes. «Sí, hijo. Se fue». Su voz era apenas un susurro.
Levantó la mirada y encontró los ojos de su hijo. Ella era real, Mateo, admitió, las palabras sabían a ceniza en su boca. Era real, y yo no supe verlo. Fui un tonto. No se dijo nada más durante un largo rato. No quedaba nada por decir. Solo el peso abrumador de una certeza: Santiago Romero acababa de dejar escapar, por pura arrogancia, la única oportunidad real de ver a su hijo caminar de nuevo. En los días que siguieron al incidente, Santiago Romero dejó de ser el billonario intocable y calculador que todos conocían. Se transformó en un hombre al borde del colapso, una sombra de sí mismo impulsada por una mezcla tóxica de culpa y una esperanza desesperada. Recorrió la ciudad como un loco, obsesionado, con el rostro desfigurado por el arrepentimiento. Su imperio financiero quedó en pausa, sus reuniones canceladas, sus asistentes desconcertados. Lo primero que hizo fue contratar a los mejores investigadores privados de la ciudad, los mismos que usaba para investigar a sus rivales corporativos. Les dio una descripción detallada: alrededor de 9 años, piel morena, cabello oscuro en trenzas, ojos grandes y oscuros. Una mirada intensa, serena. Descalza. Les entregó un cheque en blanco. No me importa el costo. Encuéntrenla. Revisaron meticulosamente las cámaras de seguridad del restaurante. Vieron la llegada de la niña, su caminata serena, la confrontación y su salida digna. La siguieron con las cámaras de la calle hasta que se perdió 2 cuadras después, doblando hacia un distrito menos vigilado. Santiago vio la grabación una y otra vez, torturándose con su propia voz llena de furia y la calma de ella. Pagó sobornos generosos a empleados de estaciones de metro, terminales de autobuses y guardias de seguridad de plazas públicas. Mostró su foto, capturada de la cámara de seguridad, a cientos de personas. Buscó personalmente en albergues para desamparados, en hospitales públicos, en iglesias que daban comida y en los callejones más oscuros de la ciudad. No dormía. Apenas comía. Las llamadas telefónicas a sus investigadores eran frenéticas, a toda hora del día y de la noche. Con cada llamada, su voz salía más desesperada, más rota. Pago lo que sea, ¿entienden? Lo que sea. Pero encuentren a esa niña. Se frotaba los ojos, rojos por la falta de sueño, mientras miraba el horizonte desde el ático de su oficina. Vuelvan a revisar las grabaciones. Busquen en las calles. Necesito encontrarla. Mientras el mundo a su alrededor intentaba seguir con su normalidad, Santiago se hundía más y más en un pozo oscuro que él mismo había cavado. Un pozo del cual ninguna cantidad de dinero parecía poder sacarlo. El poder que siempre había sido su herramienta principal ahora se revelaba inútil. No podía forzar a esta niña a aparecer, no podía comprar su regreso. Mateo, por su parte, también sentía la ausencia de la niña como un vacío físico. Por un breve y milagroso momento, había vuelto a tener esperanza. Esa tarde, después del restaurante, la sensación había regresado. Logró mover los dedos del pie izquierdo, apenas 1 milímetro, pero se movieron. Le gritó a su padre, y ambos lloraron de alegría. «Papá, mira», había gritado, sonriendo por primera vez en meses. «Se está calentando otra vez. Puedo sentirlos». Santiago había llamado a sus médicos, quienes escucharon con escepticismo, atribuyéndolo a un espasmo muscular o a una sugestión psicológica. Pero Santiago y Mateo sabían la verdad. No era sugestión. Era real. Pero entonces, tan abruptamente como había comenzado, como si el tiempo de la prueba se hubiera agotado, todo se detuvo. Las piernas de Mateo volvieron a dormirse. La sensación cálida desapareció como si nunca hubiera existido, dejando tras de sí un frío aún más profundo que antes. El silencio en sus nervios regresó, más pesado y definitivo. Ese silencio fue lo que finalmente destruyó a Santiago. La esperanza arrebatada era 1000 veces peor que la desesperanza constante.
No puede ser solo una coincidencia, repetía una y otra vez, caminando de un lado a otro en la lujosa sala de su mansión. No puede serlo. Se negaba a aceptar que ese destello de vida hubiera sido una casualidad. Ella comenzó algo. Esa niña activó algo en él, y yo la eché, se decía a sí mismo, golpeando su frente con la palma de la mano. La insulté. La amenacé. La culpa era un ácido que le quemaba el estómago. Se dio cuenta de que no solo buscaba a la niña por la cura de su hijo, la buscaba para suplicar su perdón, para redimirse de un acto de crueldad que ahora lo definía. Pasó una semana. 7 días de búsqueda infructuosa. Los investigadores estaban frustrados. Señor Romero, es como si fuera un fantasma. Nadie la conoce, nadie la ha visto. Hemos revisado todos los refugios de la lista. No hay registro de una niña así. Santiago se negaba a rendirse. Dupliquen el esfuerzo. Revisen de nuevo. Vayan a los asentamientos ilegales, bajo los puentes. Encuéntrenla. Fue en una madrugada fría, casi 2 semanas después del incidente, cuando el teléfono personal de Santiago sonó. Eran las 3 de la mañana. Santiago, que dormitaba en un sofá de su oficina, contestó al primer timbrazo, su corazón saltando en su pecho. ¿Qué tienen?, preguntó sin saludar, su voz rasposa por el agotamiento. Del otro lado, la voz de uno de los hombres que había contratado, sonaba cansada pero con una nota de éxito. Señor Romero, creo que la encontramos. O al menos, una pista muy sólida. Santiago se sentó de golpe. Hable. ¿Dónde? El investigador respiró hondo. No estaba en las listas oficiales. Encontramos a un hombre en un comedor social que reconoció la foto. Dijo que la niña y su madre a veces duermen en un albergue no registrado, en la zona norte de la ciudad. Es un lugar pequeño, administrado por una iglesia local, apenas se mantiene en pie. El investigador le dio la dirección. Santiago ni siquiera dio las gracias. Colgó, tomó las llaves de su auto y corrió hacia el ascensor. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos y la barba de varios días sin afeitar. La camisa de diseñador estaba arrugada. Ya no parecía el ejecutivo temido e imponente que había entrado al restaurante El Embarcadero. Parecía un hombre desesperado, un náufrago rogando por una orilla, un padre suplicando por la redención que no merecía. Condujo a toda velocidad por las calles vacías de la madrugada, su auto de lujo contrastando brutalmente con los barrios que atravesaba. La zona norte era la parte olvidada de la ciudad, un lugar al que Santiago solo había visto en reportes de estadísticas. La dirección lo llevó a un edificio antiguo, apretado entre una bodega abandonada y un taller mecánico. El albergue era sencillo, por decirlo menos. Modesto, con paredes descascaradas donde la pintura se caía a pedazos, revelando el ladrillo húmedo debajo. Una escalera de concreto, desgastada por el tiempo y el uso, llevaba a los pisos superiores. Aparcó su auto, atrayendo la mirada desconfiada de un hombre que dormía en la entrada. Fue recibido en la puerta por una monja anciana, que lo miró con sorpresa y desconfianza. Nadie entendía qué hacía un hombre en un auto de lujo, vestido con un traje arrugado, en ese lugar y a esa hora. Santiago solo mostró la foto de la niña en su teléfono. ¿Está aquí? Por favor, es urgente. Se trata de mi hijo. Su voz se quebró. La monja lo observó durante un largo segundo, sus ojos claros evaluando al hombre roto frente a ella. Vio la desesperación en su mirada, una desesperación que trascendía la riqueza o la clase social. Asintió lentamente. Creo que sé de quién habla. Anita. Ella y su madre están en el 3er piso. Han estado aquí intermitentemente durante meses. Santiago sintió un alivio tan profundo que casi se le doblaron las rodillas. Anita, repitió el nombre en voz baja. Necesito verla. Por favor. La monja lo guió hacia adentro, pidiéndole que guardara silencio.
La mayoría está durmiendo. Sígame. El interior del albergue contrastaba fuertemente con la vida de Santiago. Olía a desinfectante barato, humedad y sopa de verduras. Caminó por pasillos angostos, apenas iluminados por focos de baja potencia. Las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva, un intento de dar color a la pobreza. Vio juguetes rotos cuidadosamente apilados en una esquina, colchones gastados en el suelo de algunas habitaciones comunes. El silencio estaba lleno de respiraciones cansadas. Cada paso que daba en ese lugar parecía arrastrarlo más profundamente, no solo hacia la niña, sino hacia un pasado que había elegido ignorar y enterrar. Este era el mundo que existía fuera de sus oficinas de vidrio y sus restaurantes de lujo. Un mundo donde la gente luchaba por sobrevivir, un mundo que él había contribuido a mantener invisible. Llegaron al tercer piso. La monja se detuvo frente a una puerta de madera desgastada. Están aquí. La habitación 7. La monja lo miró una última vez. Sea amable, señor. La vida ha sido muy dura con ellas. Santiago asintió, incapaz de hablar. La monja se retiró, dejándolo solo frente a la puerta. Dudó, su mano temblando mientras la levantaba para tocar. Tocó suavemente. No hubo respuesta. Volvió a tocar, un poco más fuerte. Oyó un movimiento dentro, el sonido de alguien levantándose de un catre. La puerta se abrió unos centímetros, y una mujer somnolienta y desconfiada asomó el rostro. ¿Qué quiere? ¿Pasó algo? Tenía el cabello revuelto y la preocupación grabada en las líneas de su rostro. Santiago se quedó helado. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. La luz tenue del pasillo iluminaba el rostro de la mujer, y aunque estaba demacrada, marcada por el cansancio y los años de dificultad, él la reconoció. El aire se le escapó de los pulmones. No, no es posible, murmuró, su voz temblorosa, retrocediendo un paso. La mujer alzó el rostro lentamente, sus ojos se ajustaron a la figura del hombre en el pasillo. La confusión inicial en su mirada dio paso a un reconocimiento lento y doloroso. A pesar del tiempo, de las marcas de la vida, de la barba y el traje arrugado, ella también lo reconoció. Su rostro se endureció, no con sorpresa, sino como quien ya esperaba la reaparición de una vieja deuda, de un fantasma. Valeria, dijo Santiago, el nombre saliendo como si viera a alguien resucitado de entre los muertos. Valeria, ¿eres tú? Era una de sus antiguas empleadas, una de las más prometedoras de su departamento de marketing, despedida hacía casi una década. La mujer asintió, su rostro impasible, sus ojos llenos de una historia amarga. Tardaste en reconocerme, Santiago, dijo ella, su voz carente de cualquier emoción, lo cual era peor que si hubiera gritado. Pero sí. Soy yo. Santiago dio otro paso, como si aún no estuviera convencido, como si su cerebro se negara a conectar los puntos. ¿Qué haces aquí? ¿En este lugar? La pregunta era estúpida, y lo supo en cuanto la hizo. Valeria no respondió a su pregunta. En lugar de eso, abrió más la puerta, revelando el interior de la pequeña habitación. Era apenas un cuarto con 2 catres. En uno de ellos, acurrucada bajo una cobija delgada, dormía la niña. La misma que había enfrentado su orgullo con ojos serenos. La misma que había tocado las piernas de su hijo. Santiago miró a la niña y luego a Valeria, y la verdad lo golpeó con la fuerza de un tren. Ella, comenzó a decir, pero la voz se le quebró. Esa niña. Anita, ¿es tuya? ¿Es tu hija? La pregunta era innecesaria. La conexión era obvia ahora, la verdad tan clara y tan terrible que le revolvió el estómago. Valeria asintió con un pequeño gesto, su mirada fija en él, dura como el acero. Sí, Santiago. Lo es. Hizo una pausa, y luego sus palabras cayeron sobre él como un puñetazo. Y tú la echaste de un restaurante hace 2 semanas como si fuera una molestia cualquiera.
El impacto de esa constatación, dicha con tanta frialdad, hizo que Santiago retrocediera otro paso. El pasillo pareció girar a su alrededor. El hombre que buscaba un milagro acababa de encontrar a su pecado. Su mente viajó años atrás, a una oficina limpia y moderna. Valeria. Había trabajado con él durante 3 años. Era brillante, competente, comprometida, elogiada por todos los gerentes. Había sido una estrella en ascenso. Pero entonces, algo cambió. Empezó a llegar tarde. A faltar algunos días. Su rendimiento, antes impecable, comenzó a bajar. Él, en su búsqueda implacable de eficiencia, no había preguntado. No había investigado. Simplemente había visto los números, las ausencias. La había llamado a su oficina. Ella había intentado explicar, había mencionado problemas personales, una situación complicada. Pero él la interrumpió. Le dijo que la empresa no era una organización de caridad. Y sin dudarlo, sin diálogo, sin empatía, la despidió. Yo no sabía, balbuceó Santiago, regresando al presente, sintiéndose pequeño bajo la mirada de Valeria. No sabía que estabas embarazada. No sabía que ella era tu hija. Valeria, si lo hubiera sabido. Fue interrumpido por la risa seca y amarga de Valeria. Claro que no lo sabías, respondió ella, su voz cortante. Porque nunca quisiste saberlo. Nunca preguntaste. Para ti, yo solo era un número en una hoja de cálculo que había dejado de rendir, continuó ella. Era un problema que solucionaste de la forma más fácil, eliminándolo. El silencio se impuso en el pasillo. Santiago miró a la niña dormida, Anita, su hija. La misma niña a la que había humillado, a la que había llamado fraude. Era hija de alguien a quien él había descartado, a quien había arrojado a la pobreza sin pensarlo 2 veces. Sintió que el corazón le pesaba, una culpa tan inmensa que amenazaba con aplastarlo. Entonces, recordó por qué estaba allí. Recordó a Mateo. Levantó la vista, sus ojos suplicantes. Valeria, ella. Anita, dijo con voz temblorosa. Ella tocó a mi hijo. Tocó a Mateo en el restaurante. Y él sintió sus piernas por primera vez en 5 años. La expresión de Valeria no cambió. No pareció sorprendida por la revelación, lo cual era aún más desconcertante. Y después la sensación se fue, continuó Santiago, desesperado por hacerla entender. Pero ella comenzó algo, Valeria. Ella hizo algo que nadie más pudo. Yo necesito entender. Por favor. Valeria cruzó los brazos, protegiéndose, un muro de dolor y orgullo construido durante años. Respiró hondo. No había espacio para el perdón fácil en ese momento, pero Santiago vio, o quiso ver, que tampoco había puertas completamente cerradas. Había una niña durmiendo, y un hombre roto suplicando. La pregunta no es si quieres entender, Santiago, dijo ella finalmente, su voz más baja pero igual de firme. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar ahora? ¿Estás dispuesto a oír todo lo que no quisiste oír hace 9 años? Santiago asintió vigorosamente, las lágrimas corrían por su rostro sin que se diera cuenta. Sí. Por favor, Valeria. Te lo ruego. Escucharé todo. Valeria permaneció unos segundos en silencio, como si estuviera sopesando el peso de los años que estaba a punto de desenterrar. Era como si algo todavía le atara las palabras en la garganta, la vieja herida aún demasiado sensible. Pero al mirar a su hija, a Anita, que dormía pacíficamente ajena al drama, su pecho pareció finalmente liberar todo lo que había estado atorado durante casi una década. ¿Quieres entender lo que pasó después de que me despediste? Comenzó con una voz firme, pero que vibraba con una emoción contenida. Te lo voy a contar, Santiago. Y vas a escuchar cada palabra. Invitó a Santiago a entrar en la pequeña habitación, no por hospitalidad,
sino para que la conversación no despertara a nadie más. Él entró, sintiéndose un gigante fuera de lugar en ese espacio diminuto. Después de que me echaste, embarazada de 7 meses y sin ninguna referencia, mi vida se volvió un campo de batalla, continuó Valeria, sentándose en el borde de su propio catre. Busqué trabajo en todas partes. Pero nadie quería contratar a una mujer a punto de parir, especialmente una sin una carta de recomendación de su último empleo. Tu despido fue una marca negra. Santiago bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. Se sentía tragado por una mezcla de vergüenza e impotencia. Recordó vagamente haber instruido a recursos humanos para que no dieran información favorable sobre su despido. Había sido una política estándar para empleados ineficientes. Pasé las últimas semanas de mi embarazo en un albergue como este, pero mucho peor. Un lugar con ratas, durmiendo en un colchón manchado en el piso, dijo, su voz sin emoción, relatando los hechos. Di a luz a Anita sola. En un hospital público saturado, sin nadie a mi lado, sin nadie que me llevara flores o me dijera que todo estaría bien. Santiago cerró los ojos, la imagen era demasiado vívida, demasiado cruel. Él, que había pagado una suite de lujo en el hospital para el nacimiento de Mateo. Cuando salí del hospital con ella, no tenía a dónde ir. El albergue donde estaba no aceptaba recién nacidos. Me fui a la calle, Santiago. Yo y ella. La voz de Valeria se quebró por primera vez, pero la recuperó rápidamente. Yo tratando de amamantar a una niña en el frío, con hambre, escondiéndome en portales. Ella creciendo en banquetas, en refugios temporales, en filas para recibir sopa. Vi a mi hija toser por las noches por falta de cobijas, continuó, su mirada perdida en el recuerdo. La vi desmayarse una vez por falta de comida, porque yo no había comido en 2 días y no producía leche. Y yo que había sido tu empleada estrella, ahora limpiaba baños por unas monedas cuando alguien se compadecía. Se pasó la mano por el rostro, como quien intenta borrar una película que nunca quiso ver. Todo eso, Santiago, cada día de esa miseria, empezó en tu oficina. Empezó cuando decidiste que yo ya no servía, que mi rendimiento había bajado. Lo miró fijamente. Claro que bajó. Estaba sola, asustada y generando una vida dentro de mí. Pero para ti, me convertí en solo un número en rojo, un problema que debía ser eliminado. Y lo hiciste. Santiago respiraba con dificultad. El aire en la pequeña habitación era sofocante. Quería responder, quería justificarse, suplicar perdón de rodillas, pero no había palabras. No existían palabras que pudieran alcanzar la magnitud del daño que había causado. Cualquier cosa que dijera sonaría vacía, un insulto más. Así que permaneció en silencio, aceptando el peso de su confesión. Ella creció así, dijo Valeria, su voz suavizándose mientras miraba a Anita. Sin un cuarto propio, sin juguetes nuevos, sin fiestas de cumpleaños. Pero desde muy pequeña, Anita siempre tuvo algo diferente. Una pequeña sonrisa, la primera, tocó los labios de Valeria. Una mirada, una presencia. No sé cómo explicarlo, pero ella sabe cosas. Sabía cuando alguien necesitaba algo. Se acercaba a las personas correctas en los momentos justos. Nunca lo hacía por atención, de hecho, es muy tímida. Era como si viera lo que nadie más podía ver, el dolor escondido. Miró a su hija con una ternura que contrastaba con la dureza de su relato. La gente se sentía atraída por su calma. Le contaban sus problemas. Un día, estábamos en la fila de un comedor. Vio a un hombre sentado en la banqueta, llorando en silencio. Me dijo, él necesita ayuda, mamá. Está enfermo por dentro, muy oscuro. Y ella solo tenía 6 años. Valeria negó con la cabeza, aún maravillada. Y cuando Anita se acercó y solo le tocó el brazo, el hombre se derrumbó. Empezó a llorar como un niño. Él nos contó después que iba a suicidarse esa misma tarde.
Había perdido su trabajo y su familia. Pero no lo hizo. Dijo que no lo hizo porque una niña pequeña se sentó a su lado y le dijo, tú todavía eres bueno. Solo lo olvidaste. Eso pasó muchas veces. Con personas tristes, enfermas, rotas. Ella solo, siente. No hay otra palabra. Ella conecta con el dolor y lo alivia. Santiago miraba a la niña dormida como si estuviera ante algo sagrado, algo que su mente lógica y empresarial no podía catalogar. Su mente aún intentaba asimilar que esa pequeña, rechazada, invisible para el mundo, había salvado no solo la vida de desconocidos en la calle, sino ahora, tal vez, también la de su propio hijo. La ironía era tan brutal que era casi poética. Ese día, en el restaurante, dijo Santiago en un susurro. La vi entrar como si supiera a dónde iba. Como si fuera directo hacia nuestra mesa, ignorando a todos los demás. Valeria asintió. Porque eso fue lo que pasó. Se despertó ese día y me dijo, hoy vamos a encontrar a alguien importante, mamá. Y yo voy a ayudar. Y solo pidió un plato de comida a cambio, dijo Santiago, la vergüenza quemándolo de nuevo. Ella no pidió comida como pago, Santiago. Ella pidió comida como una moneda de cambio, sí, pero solo te estaba poniendo a prueba. Valeria se levantó despacio del catre, cruzó los brazos y lo miró fijamente a los ojos, la dureza regresando. Ella quería entender qué tipo de persona eras. Quería ver si el hombre que tenía todo estaba dispuesto a compartir un plato de comida con alguien que no tenía nada. Y tú fallaste en la prueba. Estrepitosamente. Las palabras eran justas y dolían. Aún después de todo, sin saber que eras tú el hombre que nos dejó sin suelo, ella eligió ayudar a tu hijo. Ella lo hizo porque vio el dolor de Mateo. Y el tuyo, añadió Valeria. Porque ella no guarda rencor, Santiago. Es demasiado pura para eso. Ella carga un propósito, uno que ni yo entiendo. Y tú tuviste la oportunidad de ver eso, de ser testigo de algo increíble. Pero estabas tan ciego por tu orgullo que la echaste como si fuera una farsante. La humillaste. Santiago dio un paso al frente, sus manos extendidas en un gesto de súplica, su voz finalmente atragantada por la emoción. Lo sé. Valeria, lo sé. Tienes razón en todo. No hay excusa para lo que hice. Ni hace 9 años, ni hace 2 semanas. Lo arruiné todo. Las lágrimas volvían a caer. Pero estoy aquí ahora. Y quería pedir una nueva oportunidad. Valeria mantuvo la mirada firme, sin responder. Pero Santiago vio que la dureza ya no era la misma. Había un tipo nuevo de cansancio en sus ojos, el de alguien que ya ha luchado demasiado contra el mundo y que, en el fondo, solo quiere descansar. No para olvidar el pasado, se apresuró a decir Santiago. El pasado no se puede borrar. Lo sé. Sino para empezar de otra forma. Vengan conmigo, dijo él, su voz llena de una urgencia desesperada. Las dos. No es limosna, no es caridad. Es lo que se merecen. Es lo que necesito hacer para empezar a enmendar el daño irreparable que causé. El silencio que siguió no duró mucho. Anita, que se había despertado hacía algunos instantes, escuchaba todo en silencio desde su catre. Cuando Santiago terminó su súplica, la niña solo miró a su madre, y luego a él. Mamá, creo que deberíamos ir. Mateo nos necesita. La noche cayó despacio sobre la mansión de Santiago Romero, como si el cielo mismo dudara en apagar por completo el día más extraño de sus vidas. Era extraño ver la casa así, con todas las luces encendidas, pero no por ostentación. Por primera vez en muchos años, esa casa enorme, de líneas rectas, mármol frío y paredes cubiertas de arte abstracto, parecía albergar algo más que lujo y soledad. Parecía guardar una frágil esperanza. Cuando Valeria y Anita cruzaron la gran puerta de entrada, la diferencia con el albergue era casi violenta.
Valeria miraba todo con una mezcla de asombro y resentimiento. Era el mundo que le había sido arrebatado. Santiago, sintiendo su incomodidad, se ofreció torpemente para mostrarles las habitaciones de huéspedes, pero Anita lo interrumpió. «Quiero estar un rato con Mateo», dijo con su serenidad habitual. «Solo nosotros dos, en su cuarto». «¿Está bien?». Santiago dudó por un segundo, sorprendido por la firmeza y la autoridad natural de la niña. Luego simplemente asintió, sintiendo que ya no estaba al mando. «Claro. Por supuesto. Es la segunda puerta del pasillo». E indicó el camino. «Valeria, por favor, siéntete como en casa. Estaré aquí afuera en la sala si me necesitan para cualquier cosa». La frase «siéntete como en casa» sonó absurda en sus propios oídos. Anita avanzó con ligereza por el pasillo de techos altos, como si ya supiera exactamente a dónde ir. No pidió ayuda ni miró hacia atrás. Caminaba por las alfombras persas con sus pies descalzos, como si conociera el lugar sin haberlo pisado antes. No se intimidaba con los cuadros caros, las esculturas de bronce ni los muebles de diseño europeo. Era como si el ambiente no pudiera tocarla. Mateo estaba en su cuarto, sentado en la cama con la ayuda de su enfermera, que acababa de retirarse. Tenía la mirada fija en la ventana, observando la oscuridad del jardín. Cuando oyó la puerta abrirse suavemente, se giró. No sonrió, pero tampoco se sorprendió. Era casi como si la estuviera esperando. Sus ojos se iluminaron con una mezcla de nerviosismo y fe. Ella entró despacio, cerró la puerta con delicadeza tras de sí, dejando a los adultos y sus problemas afuera. Lo miró como quien pide permiso antes de actuar, reconociendo el espacio del otro. «Hola», dijo ella en voz baja. «Hola», respondió él, su voz un poco más viva de lo habitual. Había estado preguntando por ella cada hora desde que su padre salió corriendo del restaurante. Anita caminó hasta el lado de la cama y, en lugar de sentarse en una silla, se sentó en el suelo de madera, frente a él, cruzando las piernas. Permaneció unos segundos en silencio, solo observándolo, no como a un paciente, sino como a un amigo. Mateo bajó la mirada, de repente avergonzado. «Mis piernas dejaron de sentir otra vez», dijo él con una tristeza profunda. «Fue solo por un rato». «Solo están dormidas», respondió Anita con suavidad. «A veces el alma tarda un poco más en despertar todo por dentro. El cuerpo es lento para escuchar». Las palabras eran extrañas, pero para Mateo tenían perfecto sentido. La niña tomó las manos de Mateo, que estaban frías y un poco temblorosas, y las sostuvo entre las suyas con una firmeza y un calor sorprendentes. «¿Confías en mí, Mateo?». Mateo asintió sin dudarlo. «Sí», dijo, su voz firme. «Desde el restaurante. Desde el momento en que me miraste, supe que eras diferente». Ella sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña y genuina. «Entonces cierra los ojos. Solo tienes que escuchar. No a mí, sino a ti mismo». Mateo obedeció y cerró los ojos, respirando hondo. Entonces, con toda la calma del mundo, Anita colocó sus manos sobre las rodillas de él, exactamente como lo había hecho en el restaurante. Cerró sus propios ojos y no dijo nada. El cuarto permaneció en un silencio absoluto. Afuera, en los jardines oscuros, solo se oía el sonido de la fuente, bañado por la luz de la luna que atravesaba el grueso vidrio de la ventana. Dentro, solo se oía la respiración de ambos. Pasó un minuto. Luego 2. No sucedía nada. Mateo comenzó a sentir la decepción, el miedo de que quizás solo había funcionado una vez. Pero entonces, lentamente, algo cambió. Comenzó como un calor suave, mucho más profundo que la primera vez, no solo en sus rodillas, sino en sus muslos. Mateo abrió los ojos de par en par. La sensación creció, dejó de ser calor para convertirse en una presión ligera, y luego, en miles de agujas pequeñas, el hormigueo que había sentido antes, pero multiplicado por 1000.
Está pasando otra vez, susurró con la voz entrecortada por la conmoción. Anita, está pasando. Anita seguía en silencio, con los ojos cerrados, concentrada, como si su energía estuviera fluyendo directamente a través de sus manos hacia las piernas dormidas del niño. Mateo soltó un suspiro fuerte, casi un sollozo. Los dedos de sus pies, que habían estado inmóviles por 5 años, se contrajeron visiblemente. El músculo de su pantorrilla tembló bajo la sábana. Llevó sus propias manos hasta las piernas, tocándolas, queriendo confirmar con el tacto lo que estaba sintiendo por dentro. Está hormigueando. Y de verdad. Ahora es muy fuerte. Gritó la última parte. Con un esfuerzo monumental, empujó los pies contra el colchón. Primero uno, luego el otro. Sentía la resistencia, sentía sus propios músculos respondiendo débilmente. La cama crujió levemente. Apoyó las manos a los lados, en el colchón, y con los ojos abiertos de par en par, llenos de lágrimas, hizo fuerza. Anita lo miraba ahora, inmóvil, atenta, su labor terminada. Y entonces, Mateo se levantó. Sus piernas temblaban violentamente, su cuerpo estaba inestable, pero estaba de pie. De pie sobre la cama, por primera vez en 5 años. Estoy de pie, repetía una y otra vez, llorando y riendo al mismo tiempo. Anita, estoy de pie. Necesitaba oírse a sí mismo para creerlo. Ya estás despertando por dentro y por fuera, dijo Anita con una sonrisa tranquila, como si fuera la cosa más natural del mundo. Solo le recordé a tu cuerpo que aún sabe cómo caminar. El resto depende de ti. En ese momento, la puerta se abrió despacio. Santiago y Valeria habían esperado afuera, oyendo los murmullos. Santiago no pudo más y abrió. Lo que vio lo hizo caer de rodillas en el pasillo. Su hijo, Mateo, estaba de pie en medio del cuarto, con las manos temblorosas en el aire, como un cervatillo aprendiendo a sostenerse. El impacto fue tan grande que no hubo gritos, solo lágrimas silenciosas, fuertes, desesperadas. Se arrastró sobre sus rodillas hasta el cuarto, hasta su hijo. Lo abrazó por las piernas temblorosas, luego por el torso, luego apretó su rostro contra el pecho del niño, como si quisiera sostener cada centímetro de ese milagro con sus propias manos. Estás caminando. Dios mío, estás caminando, repetía en shock, su voz ahogada por el llanto. Mateo lloraba, pero sonreía, abrazando el cuello de su padre. Ella es una superheroína, papá. Es un ángel. Me despertó por dentro, como dijo. Santiago, sin soltar a su hijo, volvió el rostro hacia Anita, que solo los observaba con serenidad desde el suelo. No había orgullo en su rostro, ni alardes, ni la búsqueda de reconocimiento. Solo observaba, como quien sabe que lo importante no es ser visto, sino ser necesario. Y en ese cuarto, donde ningún médico, terapeuta ni científico había podido entrar, donde millones de dólares habían sido inútiles, una niña descalza de un albergue había logrado lo que nadie más pudo. Sin aplausos, sin testigos, solo con fe y una conexión que el mundo había olvidado. Santiago seguía arrodillado en el suelo del cuarto, abrazado a las piernas de su hijo, temblando. Fue Mateo, con pasos cortos, inseguros y aún débiles, quien ayudó a su padre a levantarse. Era una inversión de roles casi poética. El hijo, que había sido cuidado durante tanto tiempo, ahora sostenía al padre, no con fuerza física, sino con el milagro que llevaba en las piernas y en la mirada. El hombre se secó el rostro con la manga de su camisa arrugada, sin saber qué decir, todavía aturdido por lo que había presenciado. Quería agradecer, quería disculparse, quería arrodillarse ante la niña, quería hacerlo todo al mismo tiempo. Pero Anita, sentada en la esquina del cuarto, solo observaba en silencio. Su rostro no mostraba exaltación, ni vanidad infantil, solo una calma profunda. Horas después, la adrenalina había bajado, pero la conmoción permanecía. Estaban en la sala principal de la casa. Santiago servía agua con manos que aún temblaban.
Valeria se sentó en el borde de un sofá de diseñador, al lado de su hija, aún sin poder creer del todo lo que estaba viviendo. Mateo estaba recostado entre los cojines, con las piernas estiradas, tocándolas de vez en cuando, sonriendo. Santiago caminaba de un lado al otro. Necesitaba hablar, necesitaba hacer algo, romper ese silencio cargado de emoción con un gesto que estuviera a la altura de lo que había sucedido. Yo no sé cómo agradecerles, comenzó, su voz ronca. Valeria, Anita. Ustedes cambiaron todo. No solo a Mateo. A mí. De verdad. Pasé toda mi vida tratando de controlar el mundo con dinero, continuó, deteniéndose frente a ellas. Con influencia, con poder, con miedo. Y nada de eso funcionó para lo único que importaba. Miró a Mateo. Pero ustedes dos, con nada más que su espíritu, hicieron lo imposible. Valeria escuchaba, pero mantenía la mirada fija en Anita, como si supiera que era de su hija de donde vendría la respuesta. No quiero solo agradecer, dijo Santiago con urgencia. Quiero actuar. Les voy a dar todo lo que necesiten. Una casa. Una casa cómoda, digna, en el mejor barrio. Seguridad financiera por el resto de sus vidas. Dinero. Un trabajo para ti, Valeria, el que quieras, como directora, te lo mereces. Miró a Anita. Y para ti, Anita, el mejor colegio, las mejores oportunidades. Lo que yo pueda hacer, lo haré. Ustedes se merecen el mundo. El silencio duró solo unos segundos, hasta que la voz dulce, pero sorprendentemente firme de Anita se alzó, clara como una campana. Aceptamos la ayuda, señor Romero, dijo ella. Santiago respiró aliviado, una sonrisa comenzando a formarse en su rostro. Pero antes de que pudiera sonreír, ella continuó, pero eso no es suficiente. Las palabras atravesaron la sala con una fuerza que no coincidía con el tamaño del cuerpo que las pronunció. La sonrisa de Santiago se congeló. Valeria miró a su hija con orgullo. ¿Cómo que no es suficiente?, preguntó Santiago, confundido. ¿Qué más querían? ¿Más dinero? ¿Una participación en su empresa? Su mente empresarial buscaba el precio. Anita lo miró directamente, no con enojo ni con arrogancia, sino con un tipo de claridad que venía de dentro, como quien ve más allá de la superficie. Tienes que cambiar de verdad, dijo ella. No solo para ayudarnos a nosotras, a mamá y a mí, sino para convertirte en alguien que ya no lastime a nadie más. Como lastimaste a mi mamá. O como me lastimaste a mí en el restaurante. Santiago quedó inmóvil, como si estuviera frente a un tribunal invisible. Mateo se sentó despacio, atento. Tienes mucho, señor Santiago, continuó la niña. Tienes poder, tienes voz, tienes alcance. Pero mientras todo eso solo se use para mantener todo como está, para tu propio beneficio, no sirve de nada. Es solo ruido. Tienes que enseñarle a tu hijo lo que está bien, dijo, señalando a Mateo. Mostrarle que las personas se equivocan, como tú te equivocaste. Pero que también pueden enmendarlo. Que el dinero puede ayudar, pero solo si se usa para levantar a quienes han caído, no para pisotearlos. Como hiciste con mamá. La verdad era tan simple y tan devastadora que Santiago no pudo defenderse. El arrepentimiento no puede ser solo un sentimiento, señor. No basta con llorar, concluyó Anita. Tiene que convertirse en acción. Esas palabras, dichas por una niña de 9 años, parecieron simples, pero cortaron más profundo que cualquier acusación de un rival de negocios. Santiago sintió como si algo dentro de él estuviera siendo expuesto, pero en lugar de enojarse, solo bajó la mirada. Porque era verdad. Porque lo sabía. Porque en el fondo, tal vez era justo lo que siempre había necesitado oír, y nadie se había atrevido a decírselo. Tienes razón, dijo él con la voz quebrada. Por primera vez en mi vida, alguien me dice la verdad mirándome a los ojos, y lo entiendo. Tienes toda la razón,
Anita. Anita se levantó del sofá, fue hasta él y, en un gesto sorprendente, tomó su mano grande y temblorosa. Tu hijo empezó a caminar hoy, dijo ella, mirándolo. Ahora es tu turno de empezar. Y luego lo soltó. Un gesto leve, pero que pesó como un juramento inquebrantable. El futuro aún no tenía forma, pero en ese instante, Santiago supo que no bastaba con arreglar el presente. Era hora de reconstruir el pasado con acciones reales. Era hora de convertirse en alguien de quien Mateo, y quizás incluso él mismo, no tuviera que sentir vergüenza. La verdadera redención no era un pago, era una transformación. Las palabras de Anita resonaron dentro de Santiago como una orden silenciosa, imposible de ignorar. No se trataba de bondad, se trataba de reparación. En los días que siguieron, Santiago comenzó dentro de su propia empresa. Creó un comité para revisar todos los despidos de los últimos 10 años, buscando injusticias. Recontrató a muchos, indemnizó a otros. Creó la Fundación Valeria para madres solteras en situación de vulnerabilidad. Valeria aceptó dirigirla, no como empleada de Santiago, sino como su socia. Mateo comenzó su fisioterapia, y cada día sus pasos se hacían más fuertes. Acompañaba a su padre a las visitas a los albergues, ahora no como un millonario dando limosna, sino como un hombre escuchando. Anita, por su parte, aceptó ir a la mejor escuela de la ciudad, pero insistió en seguir viviendo con su madre en una casa nueva, digna, pero no ostentosa. El final feliz no fue solo que Mateo caminara. El final sorprendente fue que Santiago aprendió a ver. Las dos familias, unidas por un error del pasado y un milagro del presente, se convirtieron en algo nuevo. Santiago, Valeria, Mateo y Anita, 4 personas que habían estado rotas de diferentes maneras, encontraron que juntas podían sanar, no solo las piernas de un niño, sino las heridas de una ciudad entera. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.